Bien, jóvenes, vamos hoy a ver cómo nosotros, dada una gráfica de una función, nosotros podemos observar en ella cuáles son los valores de su dominio, cuáles son los valores de su codominio. Recordemos que cuando hablamos de dominio estamos hablando de los valores que puede tomar la variable x en el eje x, si estamos gráficamente hablando de de ello, ¿verdad? Y que los valores del codominio son los valores que toma y, que son los que representarían pues para el eje y. Estamos en el plano cartesiano, así que las gráficas todas se pueden representar en el plano cartesiano, ¿verdad? Porque están dándonos una función. En este caso tenemos una función, esta que tenemos aquí, f de x igual x, o sea, y igual x, que me está representando una línea recta que pasa por el origen. Es una línea recta que divide a todo este primer cuadrante y a todo este tercer cuadrante en la mitad. Así que la llamamos a esta recta F, es la bisectriz del primer y tercer cuadrante del plano cartesiano. Se llama, se los adelanto, esta es una función idéntica por la característica que tiene. Bien, entonces, hemos ubicado aquí al punto A que pertenece a la recta. Hemos ubicado en el eje de las X el punto DM en color verde, que es el que se va a mover para adquirir cualquier valor para X. Y hemos ubicado aquí en el eje de las Y el punto CM, que es el que me va a representar y me va a indicar los cambios que puede tomar Y dependiendo de los valores que se le da a X. Entonces, para que ustedes puedan observar con detenimiento, vamos a ver el comportamiento primero del dominio a medida que el punto A recorre la recta. Fíjense, observen el recorrido del dominio. Cuando vengo en este sentido, en el recorrido de la recta, el dominio viene ¿de dónde? De más infinito hacia menos infinito. Ese es el recorrido que va haciendo el dominio. Cuando regreso en el sentido contrario por la recta, el punto A está recorriendo la recta, miren el dominio, viene de menos infinito a más infinito. Y así sucesivamente va a ser el recorrido para el dominio de esta recta. Veamos ahora lo que ocurre con el codominio. Fíjense, hacemos lo mismo con el punto A. Recorremos en este sentido la posición del punto A sobre la recta y miren, el codominio ha venido de más infinito a menos infinito. Él va bajando a medir, miren, ¿lo ven? Infinitamente iría hacia menos infinito. Y si vamos en el sentido contrario en el recorrido de la recta, vemos que entonces va hacia más infinito. Quiere decir que en una gráfica como esta, nosotros podemos ver claramente que el dominio de una recta como esta va de más infinito a menos infinito, dependiendo de la prolongación que le demos y de los puntos que formen y hacia dónde vaya el punto A. Entonces, el recorrido de ese dominio está claro. Igualmente pasó con el codominio. Ahora quiero que lo vean ustedes mismos cuando el punto A se mueve y qué ocurre con ambos, tanto con el dominio como el codominio. Miren aquí, ahí está. Va subiendo el punto A y ellos se van ambos hacia más infinito. Viene el punto A, mírenlo, viene de menos infinito a más infinito. O sea que el recorrido de ambos, tanto del dominio como del codominio, son de menos infinito a más infinito sobre el movimiento del punto A en la recta. Así que creo que allí claramente se ve cuál va a ser los valores que puede tomar X y cuáles son los valores que pueden tomar Y. Está claramente demostrado en esta ilustración. Vamos a ver ahora, quiero enseñarles ahora con esta otra gráfica.
Esta es una gráfica, mírenla aquí, f de x igual, es una función, si el exponente mayor de la incógnita es 2, es una función cuadrática. Entonces, la función cuadrática, miren, me está representando una línea que ya no es recta, es una curva. Ya esta función ustedes la conocen. El año pasado en geometría analítica ya ustedes vieron este concepto. Es una curva que en este caso abre hacia abajo, ¿verdad? Es una parábola que abre hacia abajo. Y al igual que la recta, le hemos determinado aquí un punto A cualquiera de la curva, el punto DM sobre el eje X y el punto CM sobre el eje de las Y. Y vamos a ver el mismo comportamiento de ambos dependiendo del movimiento de A. A ver, si el punto A se va a mover en este sentido, el dominio va de más a menos infinito. Mírenlo en su recorrido. A medida que nosotros seguimos moviendo, ahí él va siguiendo hacia menos infinito. Si nos vamos en el sentido contrario, entonces mírenlo, el punto recorre toda la curva y el dominio se va ¿hacia dónde? Hacia más infinito. Lo que significa que a medida que usted ese punto A vaya recorriendo la curva, que son infinitos los puntos que la forman, vamos a obtener el comportamiento para el dominio de ir hacia más infinito o hacia menos infinito. Vamos a ver lo que ocurre con el codominio en este caso y presten mucha atención. Cuando el punto A comienza a moverse en la parte izquierda de la curva, los valores de Y hacia dónde vienen, hacia menos infinito. Mírenlo allí. Pero cuando el punto A comienza a girar en el sentido contrario y da vuelta aquí para tomar la parte derecha de la curva, mírenlo, ¿a dónde llegó el codominio? Hasta allí. Él no sigue hasta más infinito, miren, hacia más infinito en Y. Vamos bajando y viene nuevamente hacia menos infinito, dependiendo a dónde esto siga el transcurso del punto A. Hacemos lo propio y observen, el codominio, los valores llegan hasta aquí. Entonces, el comportamiento del codominio en este caso no es igual. No va hacia más infinito, solamente llega hasta dónde, hasta el valor que es la ordenada de este punto de la parábola que se llama vértice. Hasta allí llega el codominio, mírenlo, o sea, donde sea que se encuentre, ahí está. Y de esa manera es el comportamiento del codominio en esa función, a diferencia de la función de la recta anterior. Veamos el comportamiento de ambos para que lo puedan apreciar, para que ustedes vean aquí. Mírenlo, ¿ven? El codominio jamás se va a más infinito. El recorrido que haga A hace que el codominio solamente llegue hasta 4 en el valor de Y. En cambio, el dominio sí va a más infinito, a menos infinito, y nosotros podemos entonces apreciar claramente la diferencia en esta función. Entonces, podemos decir que en esta función cuadrática el dominio sí puede ser cualquier valor de X, ¿verdad? Más infinito, menos infinito, pero que el codominio solamente llega al valor de la ordenada del vértice de la parábola. Hasta allí, no va a más infinito, solamente hasta allí. Así que eso es importante porque esos son los comportamientos que van haciendo las diferencias entre el dominio y codominio de las diferentes funciones. Para terminar rápidamente, quiero que vean esta. Miren esta función. Esta es una función que es una curva, pero se cierra, ¿verdad? Miren, esta es Y igual, aquí está raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado. Les adelanto, esto es una función irracional. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Veamos, vamos a ver qué ocurre con el dominio cuando yo muevo a A que pertenece a la curva. A medida que vengo hacia acá, el dominio va hacia ¿dónde? Llega hacia ¿dónde? Al valor de 1, no se va más a infinito.
Y a medida que vengo en el otro sentido, el dominio hasta dónde llegó, hasta -1. Hasta allí llega, no cambia. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que en esta gráfica específicamente, los valores del dominio no se van a menos ni a más infinito. Vamos a ver qué ocurre con el codominio. Entonces, con el codominio, entonces, muevo mi punto A, ¿verdad? Muevo mi punto A, que no sé aquí a ver qué pasó con mi punto A, debe estar por aquí. Muevo mi punto A y el codominio y termina aquí. ¿Hasta dónde llega? Hasta 0. Y cuando muevo mi punto A en el otro sentido, nuevamente llega hasta 0. Y cuando va a dar la vuelta aquí, ¿hasta dónde llegó? Hasta el valor de 1. ¿Qué significa? Que en este caso específico, en esta clase de función, el dominio solamente va de -1 a 1 y el codominio va de 0 a 1. Entonces, no es característico de ir a más infinito y menos infinito para todas. Entonces, eso significa que dependiendo de la función, asimismo vamos a tener los valores de su dominio y los valores de su codominio. Así que yo espero que con esto los ayude y que puedan entonces resolver en su módulo solo viendo la gráfica hacia dónde pueden ir los valores del dominio y del codominio, y posteriormente entonces vamos a ver las diferentes clasificaciones con sus reglas para hallar dominio y codominio de cualquier función. Eso es todo por hoy, que tengan muy buenas tardes y que estén muy bien.